digámoslo así, esta distancia, ¿no? Que me separa lo que era el eje original que tenía, el eje longitudinal original que tenía la columna con su nuevo eje longitudinal deformado. Y sabemos bien que una fuerza por una distancia nos produce un momento, ¿no? Y ahí el llamado momento de segundo orden. Es un momento que se ha originado debido al pandeo, ¿ya? Debido a esta deformación que ocurrió en la columna. Ya este momento, llamémoslo así, momento de segundo orden. ¿Ya? Esto ocurre, como les digo, cuando se tienen columnas largas, ¿ya? Más adelante vamos a ver cómo identificar, ¿no? Cuándo es una columna larga o una columna corta. Cuando una columna larga empieza a tener problemas, empieza a estar cercano a su falla, va a ocurrir esto de acá, y es que va a presentar una deformación tal que la fuerza normal que estaba aguantando por esta distancia delta va a producir un momento de segundo orden. Obviamente al momento de calcular las armaduras se tiene que tomar este momento, pero no podríamos calcularlo directamente este momento, ¿no? Porque no sabemos cuánto va a ser o no sabríamos en primera instancia cuánto es esta deformación. Es por eso que cuando se tiene columnas largas, lo que se tiene que hacer es considerar un momento mayorado. Supongamos que esta columna está aguantando un momento m, digamos, ¿ya? Un momento m. A ese momento m se lo tiene que mayorar, se lo tiene que multiplicar por un factor que lo haga crecer. Justamente ese factor que lo mayoriza es porque ese factor está considerando este momento de segundo orden, ¿ya? Quedémonos con ese dato. Cuando son columnas largas, al momento se tiene que multiplicar por un factor mayorizador de cargas, ¿ya? Eso por parte de las columnas largas. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de las columnas cortas? Un ejemplo muy claro de este tipo de columnas se da cuando se ven las probetas, ¿no? Seguramente ustedes han visto lo que era la rotura de probetas. ¿Qué es lo que ocurre, no? Cuando un elemento de ese estilo empieza a fallar. Verán ustedes que el módulo de Poisson, ¿sí? Aquí abajo, obviamente, cuando esto va a estar comprimido, se va a empezar a cortar. Mientras que a los lados se va a empezar a engrosar, ¿no? Va a empezar a aumentar aquí, ya que todo este volumen, obviamente esa masa, digamos, esa masa de material no va a desaparecer, sino de que mientras que este lado se está cortando, en sus dimensiones transversales se va a estar alargando, ¿no? Se va a empezar a incrementar. Esto es justamente lo que ocurre con las columnas cortas. Cuando estas fallan, tiene una falla bien similar a las probetas, ¿ya? Ustedes han visto que cuando una probeta está por fallar empiezan a darse como unas fisuras acá, ¿no? Es bien parecido a lo que ocurre con las columnas cortas, ¿de acuerdo? Ahora quiero enfatizar en algo. Cuando hablamos de columnas cortas, fíjense que aquí no se está presentando este problema del pandeo, cosa que aquí sí ocurre en el tema de las columnas largas, ¿ya? Desde ahí una gran diferencia. Supongamos que tenemos esta columna corta, ¿ya? Esta columna corta acá. Y supongamos que esta columna corta está aguantando una fuerza normal. Aquí está aguantando una fuerza normal y además está aguantando un momento, ¿ya? Aquí llega una fuerza normal y también está aguantando un momento. En el tema de columnas cortas, esas cargas, o sea, la carga normal que le llega, llamémosle esa carga PU, esta fuerza normal PU, así como también este momento que le llega, ¿ya? No se mayora, ¿de acuerdo? Cosa que sí ocurre acá en las columnas largas. Sin embargo, en las columnas largas, la única que se mayora es el momento, ¿ya? Es justamente por un factor que considera el momento de segundo orden. ¿De acuerdo? Esa es una gran diferencia. Cuando es una columna corta, ¿ya? Se trabaja con el momento y la fuerza que tiene. Y cuando es una columna larga, al momento se lo tiene que mayorar por un factor. Tal vez se preguntan, ¿no? ¿Y qué pasa con la fuerza que le llega en la columna larga? ¿Se tiene que mayorar esto también por algún factor? Y la respuesta es que no. Solamente el único que se mayora en columnas largas es este momento de acá. Ya, desde ahí es un buen punto de partida para diferenciar. Sabemos entonces que hay columnas largas y columnas cortas. A las columnas largas, al momento se lo tiene que mayorar, mientras que al momento de la columna corta, no. Puedo aprovechar aquí en este dibujo para explicar también algo. Supónganse que aquí, ya sea cual sea de las dos columnas, ¿ya? Cualquiera, ya sea columna corta o columna larga. Supongamos que la columna tiene un momento 1, digamos que este momento
tiene una fuerza de 15 toneladas por metro. Ya, perdón, tiene una fuerza de 15 kilonewton por metro. Ya, kilonewton por metro. Y la otra tenga un momento de, por poner un número, 35 kilonewton por metro. ¿Ya? La forma en la cual tiene la ACI de darle nombre a estos momentos, siempre y cuando sean momentos que tengan diferentes valores, al momento más pequeño se le llama el M1 y al momento más grande es al que se lo conoce como M2. ¿Ya? No, nunca se olviden eso, ¿ya? Si siempre que tengan un problema de columna, si tienen dos momentos, el más pequeño es el M1 y el más grande es el M2. No se olviden de eso porque más adelante vamos a ver cómo es que se identifica que una columna es larga o que una columna es una columna corta. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, habíamos hablado de que hay columnas largas y columnas cortas. Hasta ahí ya tenemos ese nuestro punto de partida. Ahora, ¿cuándo una columna es larga o cuándo una columna es corta? ¿No? Vamos a saber diferenciar. Para poder saber si una columna es larga o es una columna corta, todo va a depender de este factorcito que se llama la esbeltez. Ya todo depende de la esbeltez. Seguramente varios recuerdan el tema de la esbeltez, ¿no? Es un valor que hemos visto en las materias de resistencia de materiales 2, madera y metálica. Este factorcito de acá, ¿no? La esbeltez. La esbeltez no es más que la relación entre la longitud efectiva dividido el radio de giro. ¿Ya? Hagamos un poquito de recuerdo, ¿no? Tal vez varios, no lo culpo, tal vez varios, digamos, después de harto tiempo de no haber practicado, tal vez hayan olvidado lo que era el radio de giro, ¿no? El radio de giro se lo lleva en primera instancia en isostática 1. El radio de giro no es más que la raíz cuadrada de la inercia dividida un área. ¿Ya? La inercia dividida un área. Veamos dos ejemplos para hacer recuerdo, para calentar un poco el tema de estos factores. Supónganse ustedes que tenemos una sección rectangular de base B y altura h. Recordarán bien ustedes que el momento de inercia de una sección rectangular era base por altura al cubo sobre 12. ¿Ya? Base por altura al cubo sobre 12. ¿Qué más? El área es un rectángulo, ¿no? Sabemos bien que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, supónganse que queremos calcular el radio de giro para esta sección rectangular. Entonces va a ser, radio de giro de esta sección rectangular va a ser la inercia dividido el área, donde la inercia vale base por altura al cubo sobre 12 y el área vale base por altura. Claramente vemos que se puede simplificar base con base y aquí se puede ir una altura con otra altura, ¿no? Y nos queda altura al cuadrado. Entonces, sacando esa altura de la raíz, nos va a quedar que el radio de giro para secciones rectangulares vale la altura dividido raíz cuadrada, aquí raíz cuadrada de 12. Obviamente podríamos racionalizar esto, ¿no? Nos puede quedar como raíz de 12 sobre 12. Raíz de 12 sobre 12 por la altura de la sección. Ahora, tal vez algunos seguramente habrán revisado los libros, digamos, que enseñan el tema de columnas. Van a darse cuenta de que este valorcito de acá da más o menos 0,20 algo, o sea, da aproximadamente, o sea, redondeándolo, da como 0,3. Es por eso que hay algunos libros donde directamente el radio de giro de una sección rectangular lo toman como 0,3 de h. ¿Ya? Justamente viene de esto de acá.
Pero les recalco, esto no da exactamente 0,3, da 0,20 algo, creo que 28 y algo más o menos. Y lo redondean directamente a 0,3 de H. ¿Ya? Pero si quisieran trabajarlo exactamente, el radio de giro en la sección rectangular es raíz cuadrada de 12 sobre 12 por la altura. ¿Ya? Eso sería para el caso de las secciones rectangulares. Aquí lo voy a anotar esta formulita. Aquí el radio de giro para secciones rectangulares había sido raíz de 12 sobre 12 por la altura de la sección. ¿De acuerdo? Eso lo indico porque la mayoría de columnas que uno ve, digamos, en las construcciones, bien son de secciones cuadradas, pueden ser de secciones rectangulares, o otra sección que también es bien común ver es columnas circulares. Obviamente, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna duda? ahorita, por el ceviche y todo. Silencio en sus audios. Meta. Ya. Bien, les decía, comúnmente el tipo de columnas que uno ve afuera son secciones rectangulares, cuadradas o también si son bien comunes también las secciones circulares, ya que este tipo de secciones son más, digámoslo así, agradables a la vista, o sea, son más estéticas. Por eso que varios arquitectos suelen utilizar este tipo de columnas, ¿no? Ya que es también bastante llamativo. Obviamente, si vamos a utilizar una sección circular, va a tener su propio radio de giro, ¿ya? Entonces, aplicando la misma fórmula, ¿no? Radio de giro es igual a la raíz cuadrada de la inercia dividida un área. Recordemos lo que veíamos en las materias de isostática 1. La inercia para una sección circular de diámetro D era pi por diámetro a la cuarta sobre 64, ¿ya? Sobre el área de una sección circular en función al diámetro, eso igual ya la conocemos, ¿no? Sabemos que el área de una sección circular es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces aquí se puede simplificar pi, 64 con 4 nos queda 16, diámetro al cuadrado con 2 del diámetro a la cuarta, y sacándolo de la raíz nos va a quedar que el radio de giro, cuando hablamos de secciones circulares, había sido el diámetro dividido 4. O también se puede tratar como 0,25 del diámetro. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos una sección rectangular o una sección cuadrada, la fórmula es raíz de 12 sobre 12 por la altura de la sección. Y si tenemos una columna circular, es solamente 0,25 por el diámetro de la columna. Muy bien, entonces eso lo voy a ir anotando acá para que no nos olvidemos. Aquí, lo voy a anotar de este lado. Ya, radio de giro cuando son secciones rectangulares, raíz de 12 sobre 12, raíz de 12 sobre 12 por el diámetro. Y cuando son secciones rectangulares, pero cuando son secciones circulares, aquí, perdón, el radio de giro cuando es sección rectangular es raíz de 12 sobre 12 por la altura. Y cuando son secciones circulares, ese es el diámetro dividido 4. Ya, esas dos formulitas son las que más vamos a utilizar cuando hablemos de radios de giro en columnas, para sección circular y para sección rectangular. Muy bien, ahora ahí ya tenemos entonces lo que es el radio de giro. Ahora, la longitud efectiva, ¿no? ¿Qué era la longitud efectiva? Vamos a hacer un poquito de recuerdo de lo que veíamos en las materias de madera, metálica y Resi 1. La longitud efectiva es una longitud modificada, pero ¿modificada de qué? Ya, supongamos que tenemos la siguiente columna.
Ya, imagínense que tenemos esta columna. Imagínense que tenemos una columna que tenga una longitud, digamos, una columna de 4 metros. Ya, digamos entonces que es una columna con una longitud L de 4 metros. Ahora, el cómo se va a deformar esta columna va a depender mucho de cómo es que esté conectada, digámoslo así, con otros elementos en sus extremos. ¿Ya? Por ejemplo, si esta columna, imagínense que esta columna estuviera eh, empotrado en la parte de abajo, ¿ya? Y aquí arriba, digamos que esté libre. Ahora, supongamos otra columna. Una columna que esté empotrado en la parte de abajo, ¿no? Que esté empotrado en la parte de abajo, pero que esté empotrado también en la parte de arriba. Seguramente ya varios se darán cuenta de que si estas dos columnas se llegasen a deformar, obviamente su deformación no va a ser la misma. ¿Así? La columna que está empotrada en sus dos extremos, si llega a tener, perdón, una deformación, va a ser mucho más pequeña que la otra columna que está del lado derecho, ¿no? Ya que si esta se llega a deformar, obviamente esta va a presentar una deformación mucho más notoria. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que depende mucho de cómo es que esté apoyado la columna en sus extremos. Va a depender si es que está o bien empotrado, está libre o está articulado. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué es esa longitud efectiva? Bien, justamente esta longitud efectiva viene a ser la longitud original, o sea, la longitud que tiene la columna, pero modificada. Va a estar modificado por un factor K. Modificada por un factor K. Entonces, la longitud efectiva va a ser el factor K por la longitud de la columna dividido el radio de giro. Esta fórmula sí deben recordar, ¿no? De maderas y metálicas. Esta fórmula de acá. Ahora, veamos entonces, la esbeltez no es más que K por L sobre el radio de giro. Radio de giro, hay fórmula, no hay ningún problema. La longitud siempre va a ser un dato del problema. Obviamente, si queremos diseñar una columna, tenemos que saber la longitud de esta. Muchas veces el detalle en analizar la esbeltez está justamente acá. Aquí puede estar lo fregado en el tema de la esbeltez, en este factorcito K. ¿Ya? Porque ese K va a depender de, como le decía, de cómo es que está apoyado la columna. A ver, permítame. Ya, va a depender de cómo es que esté conectada la columna. Veamos los siguientes ejemplos, que son los más comunes. ¿Ya? Vamos a ver los siguientes ejemplos. ¿Qué pasa cuando una columna está empotrado en sus dos extremos? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando está empotrado en sus dos extremos? Como habíamos mencionado anteriormente, si esta columna se llega a deformar, va a ser en esta parte de acá. ¿Ya? Su deformación va a ser relativamente pequeña, ¿ya? ¿Cuánto va a ser esta deformación? ¿No? ¿Cuánto vendría a ser esto de acá? ¿Ya? Esa de ahí, lo que vendría a ser la deformación que vaya a tener nuestra columna, va a ser la longitud efectiva. ¿Ya? Esto acá es la longitud efectiva. Cuando tenemos un elemento que está empotrado en sus dos extremos, voy a colocarlo así. ¿Ya? Esto es una columna que está empotrado en sus dos extremos. Cuando tenemos este tipo de casos, el factor K vale 0,5. ¿Ya? 0,5. Ahora, recordemos que la longitud efectiva era K por L, ¿no? Fíjense, esto de acá viene a ser la longitud L, ¿no es así? Esto de acá es la longitud L de acá, la longitud original de la columna. Este es L. Entonces, fíjense en este detalle. Si multiplicamos la longitud L por el factor K, me va a dar la longitud efectiva, ¿no? Longitud efectiva es igual a K por L. Ocurre algo muy interesante, ¿no? Fíjense de que en una columna que está empotrado, si se llega a deformar, solamente se va a deformar lo que viene a ser la mitad prácticamente de la longitud de esta columna, ¿no? Fíjense, ese 0,5
viene a ser como la mitad, ¿no? La mitad que tiene la longitud original, solamente esa mitad lo que se va a llegar a deformar, ¿ya? Eso es lo que ocurre cuando tenemos columnas que son empotradas, empotradas. Veamos otro caso, ¿ya? Veamos otro caso. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una columna que está empotrada en uno de sus apoyos y del otro lado está articulado? Ya tenemos un apoyo articulado. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Ya? Aquí viene a ser una columna que está en condición empotrado articulado. Cuando se tenga una columna de este estilo empotrado articulado, el factor K vale 0,7. 0,7. ¿Por qué? Fíjense en esto, si esta columna se llega a deformar, va a ser de esta forma. Recuerdan ustedes bien de Resi2, ¿no? Que un elemento que está empotrado, obviamente aquí en este extremo de acá la deformación es cero, ¿no? O al menos es bastante pequeña, es prácticamente nula la deformación acá. Recién a una cierta distancia va a empezar a deformarse. Así esto va a empezar aquí recién a deformarse. ¿Y qué pasaba con una articulación? Recuérdense bien de esas condiciones de contorno que veían en Resi2. En un apoyo articulado va a haber acá una deformación angular, ¿no? Así aquí va a haber una deformación angular, pero no hay una deformación translacional, ¿no? Es decir, esto acá no se va a trasladar, pero sí se va a deformar aquí un cierto ángulo. Entonces, veamos lo siguiente. Cuando tenemos un caso de una columna que está empotrada articulada, ¿ya? El factor K vale 0,7. Es decir, que la longitud de la columna que va a ser susceptible a deformarse va a ser solamente el 70%, ¿no? O sea, va a ser 0,7 la longitud original de la columna. ¿De acuerdo? Esto de acá. Va a ser el 70% de la longitud original de la columna lo que se va a deformar. Esto de acá, la longitud efectiva. Muy bien, veamos otro caso. Son 4 los casos que mayormente se dan. Veamos el tercero. ¿Qué pasa cuando tenemos un elemento que está articulado, articulado? ¿Qué pasa cuando está articulado, articulado en sus dos extremos? Aquí, A. Articulado, articulado. Cuando tenemos esta situación, ¿cómo va a ser la deformación? Recuerden bien lo que veían en Resi2. Cuando se tenía un apoyo articulado, obviamente aquí no va a haber una deformación traslacional, o sea, la barra no se va a desplazar. Sin embargo, sí va a haber una deformación angular, ¿no? Entonces, aquí ocurre algo interesante. Fíjense que una columna articulada, articulada, toda la longitud de la columna es susceptible a deformarse. En otras palabras, la longitud efectiva es igual a la longitud original de la columna. ¿Ya? Las dos son lo mismo. Entonces, si la longitud total de la columna es igual que la longitud efectiva, el factor K va a valer 1. ¿Ya? Esto se da en casos donde la columna es articulada, articulada. K vale 1. Muy bien. Veamos ahora un caso más, el cuarto caso más. Supóngase de que tenemos una columna que está empotrado en la parte de abajo, aquí empotrado en la parte de abajo, y libre en la parte de arriba. ¿Ya? ¿Cómo es que se deforma esto? Obviamente, como aquí arriba no hay ningún apoyo en la parte superior, obviamente aquí no hay ningún apoyo o alguna fuerza que le restrinja esto para que se deforme. En otras palabras, cuando tenemos una columna que está empotrado libre, la deformación que va a tener es bastante grande. O sea, aquí son realmente deformaciones muy grandes. O sea, fácilmente se puede lograr acá lo que es el tema del pandeo. ¿Ya? Fácilmente se puede llegar a pandear esto. Entonces, cuando se tiene este tipo de casos donde tenemos una columna que es empotrado y libre en un extremo, el factor K es igual a 2. ¿De acuerdo? El factor K es igual que 2. Ahí. Entonces,
Esto de acá nuevamente estamos haciendo un recuerdo de lo que veíamos de residuos, maderas y metálicas, estos valores de acá. Entonces, depende de cómo es que esté configurada mi columna, o sea, depende si es una columna que está empotrado, empotrado, empotrado articulado, articulado, articulado o empotrado libre, del cual yo voy a poder obtener este factor K, ¿de acuerdo? Va a depender de esta condición. Sin embargo, esto de acá vienen a ser cuando se tienen bien definidos los tipos de apoyos, ¿no? O sea, imagínense que me diga una columna que está empotrado, articulado. Entonces, directamente digo, el factor K vale 0,7. O que me digan que es una columna articular, articulada, directamente el factor K es igual a 1, ¿ya? Cuando tenemos ese tipo de casos, sí, tranquilamente podemos venir estos valores de acá. Son valores fijos estos. K 0,5 para empotrado empotrado, 0,7 para empotrado articulado, 1 para articulado articulado y 2 para empotrado libre. ¿De acuerdo? Son valores fijos. Pero lamentablemente no siempre se puede obtener directamente el factor K. O sea, hay situaciones donde las columnas no está bien definido si es que está empotrado, si es que está articulado. ¿De acuerdo? O sea, hay situaciones donde no podemos decir directamente qué tipo de apoyo es lo que tiene la columna. Esos son los casos de lo que le llaman columnas en colaboración. Por ejemplo, imagínense esto. Imagínense que quiero analizar una columna, ¿ya? Y me digan que abajo está empotrado. Uno dice, bueno, entonces seguramente debe haber alguna tablita, algún factor definido para eso. Pero en la parte de arriba me dicen que esta columna está trabajando con unas vigas y otras columnas. Aquí ya es más complicado, ¿no? No sabemos qué tipo de apoyo, digamos, vendría a ser este lado de acá. ¿Así? No podemos decir directamente que esto es un empotrado, que es un empotrado, que es un articulado, que esto está libre o que claramente no está libre, ¿ya? Pero aquí es donde reside la dificultad. No sabemos qué tipo de condición tiene este tipo de situaciones de las columnas en colaboración, no son como estos casos, ¿de acuerdo? Entonces, como aquí no tenemos definido qué tipo de apoyo, cómo es que está sustentada esta columna, es complicado, bueno, no complicado, sino de que es más tedioso calcular este factor K. ¿Ya? Aquí va a estar, aquí es la cosa cuando tenemos columnas en colaboración. Esto es lo fregado. Calcular el K cuando tenemos columnas que están trabajando con otros elementos estructurales. Por más de que tengamos un definido uno de los lados. ¿Ya? Esto es realmente lo fregado. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a calcular este factor K? Tal vez se preguntan, ¿no? Si les acabo de decir de que cuando son este tipo de casos, esto acá no es ni un empotrado ni un articulado, ¿no? Hay que analizar bien cómo es que está trabajando esto, ¿no? Entonces, ahí la pregunta, ¿cómo podemos saber cuánto es el factor K cuando tenemos este tipo de columnas? ¿Qué podemos hacer en estos casos? ¿De acuerdo? Ahí es donde entramos a lo que se llama los nomogramas, ¿ya? Le voy a mostrar ahorita aquí le voy a mostrar ahorita vamos a hacer unos 3 ejemplos, ¿ya? Le voy a mostrar a ver acá un ejemplo que tengo de cómo es que se utilizan estos nomogramas. A ver, permítame, permítame un rato, quiero buscar aquí un documento. Ya. Bien. Ya le voy a mostrar acá, le voy a compartir un documento. Ya, esto acá fue era de un cálculo de un tanque de agua. Esto acá es un cálculo de un tanque de agua. Pero quiero que nos fijemos en la parte de la columna. ¿Ya? Fijémonos en la parte de la columna. Fíjense en esto, ¿no? O sea, aquí es más complicadito, ¿no? Bueno, abajo estaba definido que era un articulado, o sea, aquí abajo el apoyo era articulado. Ahí no había problema. Donde ya había problema era en la parte de arriba. Fíjense que aquí, ¿qué le está llegando a esta columna? Le está llegando 2 vigas, una columna, así. O sea, fíjense que aquí no puedo yo decir directamente que esto sea un empotrado o un articulado. Tengo que definir bien esto. Le decía que cuando son ese tipo de situaciones no se puede utilizar directamente los factores que les mostré anteriormente, sino de que se tiene que analizar, se tiene que calcular el factor K. Y para poder calcular ese factor K, se utiliza esto de acá.
esto aquí que se llama el nomograma, ¿ya? Los nomogramas, ¿ya? Yo les voy a enseñar, no se preocupen, yo les voy a enseñar cómo es que se utilizan estos nomogramas. No es nada complicado, es simplemente definir dos factorcitos y luego de ahí unirlos con una línea y ver a qué distancia están cortando. Aquí esta línea a la mitad que como ven me dice directamente cuánto es el factor K. Ya, solamente les estoy mostrando, vamos a hacer más adelante un ejercicio aplicando esto, ya no se asusten, solamente les digo que cuando se tienen ese tipo de situaciones, se tiene que calcular el K, no puedo utilizar directamente esos valores que les mostré, esos valores fijos, se tiene que analizar. Muy bien, sigamos entonces, entonces hasta acá ya que hemos visto, hasta aquí ya hemos visto que es una columna larga, que es una columna corta, ¿ya? Habíamos definido cómo se calcula esta esbeltez, ¿no? No es más que K por la longitud de la columna dividido el radio de giro. La longitud de la columna va a ser un dato, el radio de giro depende de la sección que tenga la columna, y el factor K, si directamente me definen, ¿no? Cómo es que está la columna, o sea, si me dicen directamente que esto está empotrado articulado, entonces tiene esto su factor, ¿no? Directamente le digo K, ya está definido, ¿no? Cuando es un empotrado articulado, K ya tiene un valor esto. Pero la cosa se complica cuando se tienen columnas en colaboración, ¿no? Ahí ya es más complicadito analizar el K, pero se puede hacer, no hay ningún problema, se puede resolver, se puede calcular el K. Muy bien, entonces hasta acá ya sabemos lo que es la esbeltez, ¿no? Ya sabemos que es esta relación de acá, este factor de esbeltez lambda. Muy bien, este de acá entonces, dijimos, es el factor lambda. Es un dato muy importante para poder definir si una columna es larga o una columna es corta. Ahora, calculemos otro parámetro más. El factor lambda mínimo, es decir, la esbeltez mínima. Este factorcito de acá. La esbeltez mínima, esto ya es una fórmula fija. Es 34 menos 12 por M1 sobre M2. ¿Ya? Esto es un valor fijo. Ahora, tal vez se pregunte, ¿no? ¿Qué son este M1 y qué es este M2? ¿Ya? Veamos. Cuando diseñamos columnas, obviamente cuando hablamos de columnas, estamos nosotros mentalizados, ¿no? A decir directamente, la columna está aguantando esfuerzo, también aguantando esfuerzos de momento. ¿Ya? También puede aguantar esfuerzos de momento sin ningún problema. Cuando se tiene entonces estos esfuerzos de momento, ¿ya? Estos esfuerzos de acá, estos esfuerzos de momento, hay veces donde el momento puede llegar a valer lo mismo, puede llegar, o sea, puede ser que en los dos lados valga, por poner un ejemplo, 10 kilonewton por metro y el otro también 10 kilonewton por metro. Puede darse el caso. Pero lo más común es que un momento valga más que el otro, es decir, que los dos momentos no tengan el mismo valor. Esto es más común. Supongamos que el de arriba vale 27 kilonewton por metro y el de abajo vale 15 kilonewton por metro. Entonces tenemos dos momentos. Mucho ojo con esto. El momento más grande, siempre el momento más grande, este es al que lo vamos a llamar M2. Mientras que el momento más pequeño, ese es al que lo vamos a llamar M1, que son justamente estos momentos de acá. Ahí está el M1 y aquí está el M2. ¿De acuerdo? Entonces,